En nombre de mi compañero Santiago Martínez Arias y en el mío propio, les damos la bienvenida a esta comunicación que forma parte del conjunto de actividades que son desarrolladas por el Grupo de Investigación y Análisis del Periodismo en Internet de la Universidad Complutense de Madrid. La entrada en el tercer milenio conlleva, entre otras circunstancias, una notable mutación en la concepción de Internet. Blogs, canales audiovisuales, portales de fotografía y música, plataformas educativas, redes sociales, servicios de sindicación de contenidos, wikis y podcasts constituyen algunos de los elementos de esa emergente Web 2.0 donde surge la figura del prosumer o prosumidor como síntesis de productor y consumidor y en oposición a la tradicional consideración del receptor pasivo, característico de la tradicional industria de los medios de comunicación de masas. Este cambio conceptual de Internet, en combinación con los avances en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones en facetas como el desarrollo de nuevas plataformas hardware y programas y aplicaciones software de la más variada índole o el diseño y lanzamiento al mercado de nuevos dispositivos portátiles, sientan las bases para que la industria de los medios de comunicación en general y los cibermedios en particular consideren las redes sociales como una herramienta estratégica de particular utilidad a la hora de generar tráfico adicional . Es cierto que la relación entre redes sociales e industria de la información ha sido profusamente analizada a lo largo de estos últimos años, tanto a escala internacional como en el caso concreto español. Sin embargo, hemos detectado la existencia de un cierto vacío en las investigaciones centradas exclusivamente en precisar ¿cuál es el peso específico exacto que las redes sociales alcanzan como herramientas generadoras de tráfico web hacia los portales de los cibermedios a escala internacional y en el caso concreto de los ciberperiódicos radicados en países pertenecientes a la Unión Europea? Por consiguiente, este artículo se plantea como objetivo fundamental determinar cuál es el auténtico volumen del número de usuarios que acceden a los contenidos generados por los ciberperiódicos de la Unión Europea, empleando cualquiera de las diversas redes sociales en que dichos medios se encuentran presentes, así como delimitar porcentualmente el alcance de cada una de estas plataformas en sus correspondientes estructuras de producción periodística. De manera adicional, pretendemos comparar la relevancia cuantitativa de las redes sociales en relación con los otros dos habituales cauces de acceso a los contenidos informativos de los cibermedios, es decir, el tráfico directo y el procedente de motores de búsqueda vía estrategias de posicionamiento SEO. Nuestra hipótesis es que hoy en día se otorga a las redes sociales una relevancia cuantitativa en su capacidad para generar tráfico web que excede de sus verdaderas posibilidades. Tal convicción se percibe en la opinión pública, en los foros empresariales que periódicamente son organizados por representantes de la industria de la información, en los profesionales del periodismo, en los congresos científicos que reúnen a expertos en la docencia e investigación académica de la información periodística digital y en la producción bibliográfica por parte de dichos especialistas en la materia. Como consecuencia de ello, los cibermedios están realizando un considerable esfuerzo cuya verdadera justificación estratégica resulta dudosa para participar en el flujo de contenidos generados por parte de las redes sociales. A efectos prácticos, dicho esfuerzo se concreta en aspectos como la contratación de personal especializado en este ámbito de actuación, sea bajo la denominación de Community Manager o la de Social Media Manager o cualquier otra, la presencia corporativa del propio cibermedio en esta clase de plataformas y la activa participación dentro de las mismas por parte de los profesionales que forman parte de la plantilla.
En primer lugar, se ha procedido a la selección de una muestra significativa de cibermedios que tuviera en cuenta los siguientes criterios: pertenecer a alguno de los 5 países de la Unión Europea que cuenta con un número mayor de habitantes, es decir, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España; formar parte de empresas periodísticas tradicionales, es decir, no nativas digitales, que dentro de su oferta de productos dispusieran por tanto de diarios impresos y que además contaran con una dilatada experiencia en el mercado de la información; ser reconocidos como ciberperiódicos de referencia, tanto por sus niveles de difusión como por su relevancia ante las opiniones públicas de sus países de origen; y seleccionar 2 cibermedios por cada nación analizada. Como puede verse, conforme a dichas pautas, los 10 cibermedios seleccionados son los que figuran en la transparencia: Bild y Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Guardian y The Times, Le Figaro y Le Monde, Corriere della Sera y La Stampa, y El Mundo y El País. A continuación se ha procedido al examen de esos 10 portales web empleando la herramienta de análisis SimilarWeb, un software que permite estudiar el tráfico web de un portal online proporcionando datos sobre facetas como clasificación del sitio en función de las visitas totales recibidas a lo largo de un semestre, páginas vistas en cada visita y duración promedio de la misma, sitios de referencia de destino, perfil del visitante o fuentes de tráfico, entre otras muchas. La elección de esta herramienta responde al cumplimiento de requisitos como son la acreditada robustez, la notable flexibilidad en su configuración y la capacidad contrastada para la generación de datos fiables. Además, SimilarWeb ha sido empleada con eficacia en distintas investigaciones planteadas en el campo de las ciencias sociales en general y de la comunicación y el periodismo en particular. A partir de esta herramienta se elaboraron 4 diferentes tablas. La primera de ellas proporciona un conjunto de datos generales del tráfico web para cada cibermedio, distinguiéndose apartados como la procedencia del tráfico por países, la tasa de rebote, entendida en su faceta formal de no realizar ninguna clase de interacción en la página visitada, más allá de la lectura de su contenido, o la duración media de las visitas de los usuarios expresadas en minutos y segundos. La segunda tabla muestra lo que supone el porcentaje del tráfico generado desde las redes sociales sobre el tráfico web total de cada uno de los cibermedios europeos. La tercera tabla alude a la distribución del tráfico generado desde las redes sociales en función de la diferente tipología de las mismas, considerándose las 5 principales en cada caso. Finalmente, la cuarta tabla establece una comparación entre el tráfico web generado desde las redes sociales y el que aporta mediante los procedimientos de generación de tráfico directo y a través del empleo de motores de búsqueda vía posicionamiento SEO. La presente investigación quedó cerrada con fecha de 31 de marzo de 2021. En la primera tabla se examinan los datos generales de tráfico web de cada uno de los 10 cibermedios analizados. Lógicamente, en todos los casos, los usuarios procedentes del país de origen constituyen la gran mayoría de los visitantes, aunque con diferencias significativas según cibermedios y naciones. Los que acusan una mayor dependencia de sus nacionales son los digitales alemanes e italianos, con alrededor de 9 de cada 10 de sus internautas, y en el otro extremo se sitúan los británicos y españoles, siempre por debajo del índice de los 2/3 y destacando de forma particular The Guardian al situarse muy por debajo de la mitad. Por otro lado, la tasa de rebote marca la existencia de 3 tramos diferenciados sin que se perciba una relación entre el dato extraído y la nacionalidad del medio. Como puede verse, hemos distinguido los tramos que van desde por encima del 60% al comprendido del 40 al 60% y los que están por debajo del 40%. Asimismo, también se detectan referencias remarcables en la duración media de las visitas, nuevamente sin detectar
ninguna relación con la nacionalidad del cibermedio. The Times y Frankfurter Allgemeine Zeitung son quienes muestran una menor capacidad para retener a sus visitantes, mientras que en el extremo contrario se sitúan El Mundo, El País y Corriere della Sera, y sobre todo muy destacado Le Monde, que alcanza unos niveles que exceden los 11 minutos. La segunda tabla centra su atención en el peso específico que las redes sociales, consideradas en su conjunto, adquieren sobre el total del tráfico web que es generado por los diferentes cibermedios europeos examinados. Llaman la atención las grandes diferencias que se perciben entre unos y otros cibermedios. Frente al muy escaso porcentaje, para Bill o El Mundo se encuentran los casos de The Times, que quintuplica su cifra, o Frankfurter Allgemeine Zeitung, que la multiplica por 7. Pese a todo ello, en todos los casos las redes sociales se sitúan muy por debajo del listón estratégico del 25% en su capacidad de generación de tráfico web se refiere. Pueden observarse en esta transparencia los 4 grupos que hemos diferenciado, considerados en tramos de 5 en 5 puntos porcentuales. Más allá de algunas coincidencias puntuales, si se establece una comparación con los valores hallados en la tabla anterior, no se detecta ninguna relación significativa entre el porcentaje del tráfico generado desde las redes sociales y magnitudes como la procedencia del tráfico web generado por países, la tasa de rebote o la duración media de la visita del usuario promedio. En la tercera tabla se procede al desglose del tráfico procedente de las redes sociales en función de las principales plataformas en las que se encuentran presentes los distintos cibermedios estudiados. Los datos permiten advertir algunas cuestiones significativas, entre ellas el hecho de que Facebook es con mucho la red social más relevante, de hecho lo es en 7 de los 10 cibermedios aquí tenidos en cuenta, con un porcentaje sobre el conjunto de las redes sociales superior a la mitad, y con los casos particulares de los cibermedios diarios italianos La Stampa y Corriere della Sera, en los que se supera el umbral del 70%. Twitter es la red principal para 2 medios como El Mundo y The Times. Pocket lo es en el caso de Frankfurter Allgemeine Zeitung, y en términos generales, redes como YouTube, Reddit, WhatsApp o LinkedIn se reparten el resto de generación de contenido, no advirtiéndose referencias a Instagram o Pinterest. La cuarta y última de las tablas presentadas permite realizar una comparación entre el volumen de tráfico web generado a través de las redes sociales y el que es aportado mediante el tráfico directo y a través del empleo de motores de búsqueda vía estrategias de posicionamiento SEO. Tal y como se anticipaba, las redes sociales son siempre un elemento menor en comparación con las restantes 2 variables, sin que exista ninguna excepción a esta regla general, más allá de las diferencias que pueda haber entre cibermedios específicos, tal y como puede verse en la transparencia. Como ocurría con las magnitudes estudiadas con anterioridad, no se advierte ninguna relación entre este porcentaje y las diferentes nacionalidades de los cibermedios considerados. En términos generales, el peso específico porcentual que las redes sociales tienen como elemento estratégico de generación de tráfico web en los cibermedios de la Unión Europea se sitúa en todos los casos considerados por debajo del umbral del 23% sobre el tráfico total. Estos datos contrastan con la relevancia que afirmábamos en nuestra hipótesis que se otorga a esta clase de plataformas como herramientas de generación de tráfico web. Facebook es la red social más relevante para la gran mayoría de los cibermedios, seguida por Twitter y el caso específico de Frankfurter Allgemeine Zeitung con la herramienta Pocket como fundamental apuesta estratégica. En los 10 casos, lógicamente, la mayor parte de los visitantes de su tráfico web procede del país que corresponde con la nacionalidad del cibermedio. No obstante, se advierten evidentes diferencias en tal sentido.
Frente a la acusada dependencia de los ciberperiódicos alemanes e italianos, nos encontramos con la muy inferior detectadas en británicos y españoles. Sin duda, un aspecto que tiene que ver con la mayor cantidad de hablantes de las lenguas de estas dos últimas naciones. En ninguno de los casos estudiados se percibe relación entre la nacionalidad del cibermedio y cualquiera de los restantes aspectos analizados. Esperamos que esta comunicación haya resultado de su interés. Por supuesto, si tiene cualquier duda, comentario o sugerencia que realizarnos, estamos a su entera disposición tanto a través de la plataforma habilitada por el Congreso como desde nuestras respectivas direcciones de correo electrónico que figuran en la presente comunicación.